Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, hermanos, recordemos versículos 17 y 18. Tienen algo muy interesante. Usted se fija, por ejemplo, en el 17 habla de Dios, y el versículo 18 habla del pueblo. Es muy interesante esta distribución, porque en el versículo 17 vemos atributos de Dios, como por ejemplo, decía, don perfecto, Padre de las luces, no hay mudanza. ¿Qué vemos ahí? La paternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Vemos atributos de Dios Padre en ese solo versículo, hermanos. Es una clase exhaustiva de teología propia, la que nos dio ahí nuestro pastor y maestro Santiago. Y ahora, cuando nos dice Padre de las luces, quiere como desarrollar un poquito ese tema. Padre de las luces, y por eso el versículo 18 dice, nos hizo nacer. O sea, está ahí conectando ese atributo de la paternidad con nuestra proveniencia. ¿De dónde surge un hijo de Dios? ¿De dónde vienen los hijos de Dios? Del Padre de las luces. Entonces vamos a mirar, hermanos, cómo Santiago hace este desarrollo muy profundo, bastante teológico, de unas palabras muy sencillas. Porque así es nuestro Dios, hermanos. Es un Dios que es inescrutable, pero a la vez un niño no puede comprender, porque el Padre así quiso revelarse. Ese es, hermanos, la sabiduría del misterio de Dios, que es dado solamente a sus escogidos. Entonces Santiago quiere emplear la metáfora del nacimiento, y también va a usar otra metáfora, la metáfora de las primicias. Entonces vamos a mirar, hermanos, ambos ejemplos, ambas metáforas, para ver que cuando queremos saber qué es la iglesia, una manera de definir qué es la iglesia es eso: nacidos del Padre en las luces. ¿Qué es la iglesia, Santiago? Las primicias del Padre en las luces. Es una definición, hermanos, de lo que es la iglesia para Santiago. Además, como siempre hice énfasis, hermanos y amigos, ¿a quién les está hablando? Versículo 16, a los hermanos míos. Siempre fue así, hermanos, y siempre será. Estas palabras es solamente para la iglesia y punto. Solamente los de la iglesia han nacido de nuevo. Y es imposible, hermanos, o casi imposible, 99%, porque por no poner límites a la voluntad de Dios, de que haya alguien que nazca de nuevo fuera del límite del redil de la iglesia del Señor. De todas maneras, vemos, hermanos, cómo para Santiago la iglesia es tan importante, que precisamente por eso es que les escribe esta carta. Bueno, entonces estos amados hermanos míos, versículo primero, estaban dispersos, recordemos, ¿no? Es una iglesia perseguida, es una iglesia pasando por una situación de explotación laboral, de pobreza, de humillaciones, de falta de pagos de los salarios. Era una iglesia, hermanos, que incluso se estaba dividiendo por elitismos. Los ricos hacían a un lado y los pobres los hacían en otro. Entonces Santiago quiere proteger a la iglesia de esa mentalidad mundana, hermanos, porque la iglesia es súper valiosa, sea donde sea nuestra proveniencia, porque todos somos igualmente hijos del Padre de las luces y parte de las primicias del Padre de las luces. Bueno, entonces miren que Santiago les dice hermanos míos, ¿sí? Con mucha propiedad, como un pastor. Hermanos míos. Y al decir hermanos, está tratando de decirnos que él también hace parte de las primicias. Al decirnos hermanos míos, él está diciendo que él también es hijo del Padre de las luces. Precisamente por eso, hermanos, es que somos hermanos. Y nos decimos de esa manera, no como un cliché evangélico, sino por una honra bíblica de mantener ese legado, hermanos, como lo hacían los santos de las Escrituras. Bueno, podemos notar también otro detalle, ¿no? Te está hablando de padre, no de madre. Hoy día, hermanos, por culpa del feminismo pagano, está viendo
un énfasis excesivo de la mujer, lo cual es el otro extremo. No se puede, hermanos, humillar a la mujer ni quitarle su dignidad, pero tampoco para vindicarla vamos a ponerla en un lugar más alto donde tampoco ella debe estar. Entonces hoy día hay sectas que están hablando a Dios como madre, están diciendo que el Espíritu Santo es madre y demás basura, hermanos, posmoderna que se está infiltrando en el lenguaje de muchos evangélicos. Pero está hablando de padre. La cultura hebrea, la cultura bíblica es paternalista, es patriarcal, aunque eso no le guste a la gente moderna. Pero así es. Bueno, notemos también otro detalle, versículo 18, empecemos ahora sí con el estudio del versículo. Dice, Él entonces es el Padre de las luces. Bueno, dice, de su voluntad. El énfasis está recayendo en el Padre. ¿En qué aspecto del Padre? En su voluntad. Es decir, si le preguntamos al apóstol Pablo de dónde proviene la lección, de dónde proviene la salvación, él nos va a decir Romanos 8:27, que a los que antes conoció, ¿sí? Si le preguntamos a Pedro nos va a decir en 1 Pedro 1:2 de la presciencia. Hay, hermanos, una unidad temática muy fuerte, ¿sí? Entonces dice, Él, de su voluntad, los hijos de Dios salen de la voluntad del Padre. Somos hijos de la voluntad de Dios. Qué interesante, ¿no? Eso también tira por el suelo el decisionismo, el humanismo, el arminianismo, que habla de que las personas pueden nacer de nuevo porque ellos son los que tienen voluntad, ellos son los que deciden, ellos son los que aceptan a Cristo en su corazón, ellos son los que toman la voluntad de seguirlo. Así no es, hermanos y amigos. La Escritura claramente está diciendo, Él de su voluntad nos hizo nacer. Somos producto de la voluntad, del decreto de Dios, de la soberanía de Dios, dice, según el designio. Dicen otras versiones, designio, voluntad. Bueno, palabras que son plenamente acerca del decreto divino. Luego, ¿qué dice? Nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Esa frase es muy contundente, porque está mostrándonos que somos sujetos pasivos, quietos, no hicimos absolutamente nada. Y nos hizo nacer. Yo no aporté nada. Yo no miré la lista de cosas por hacer y Dios hizo el 99 y yo hice el 1. Dios ya había hecho absolutamente todas las cosas. Dice, nos hizo. Pareciera que diera la idea de obligar. Por lo menos así lo leería una persona para la cual todo gira alrededor del hombre. Es que no es posible que Dios obligue a las personas a hacer algo que no quiere. Nos hizo nacer. Porque aquí no se pretende proteger a la voluntad del hombre. Todo lo contrario, ya sabemos, hermanos, lo hemos dicho muchas veces, le damos gracias a Dios por habernos elegido Él, porque si nos hubiera dejado a nosotros la elección de escogerlo, ninguno estaríamos aquí. Ninguno. Bueno, entonces esto tira por el suelo toda credibilidad del libre albedrío salvador. Ese solo versículo tumbó el castillo de naipes que tiene hace 4 siglos, se derrumba. Pero hermanos, es el evangelio que más pulula hoy día, es más extenso, se extiende con mayor facilidad. Bueno, vamos a Juan 1:12, un pasaje que todos conocemos. Entonces ya le preguntamos a Santiago qué es la iglesia y cómo se nace de nuevo. Le preguntamos a Pedro también, él dice que por la presencia del Padre. Le preguntamos a Pablo, nos dijo, a los que antes conoció, a estos predestinó. Y ahora le preguntamos al apóstol Juan. Estamos consultando a gente con autoridad, hermanos, a apóstoles de verdaderos. ¿Y ellos qué nos están diciendo? Juan 1:12 nos dice, mas a todos a los que lo recibieron. Entonces, si leyéramos ese versículo así aparte, a los que lo recibieron,
daña a entender de que efectivamente se necesita el permiso de la persona, o sea, hay que recibirlo, ¿sí ven? Pero ¿qué dice? Dice, a todos a los que no recibieron, o sea, a Jesús, a quienes creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces el apóstol Juan está creyendo lo mismo que Santiago. Él, de su voluntad, nos hizo nacer también esta alma. Muy claramente. ¿Cómo es posible que nosotros pudiéramos haber recibido a Jesús en el corazón? ¿Es bíblico decir que recibimos a Jesús? Sí. Lo recibimos. El problema es que si yo le doy énfasis a mi propia voluntad, o sea, le doy gracias a mi voluntad por haberlo recibido, ahí está el problema. Lo pude recibir porque a todos a los que lo recibieron, ese versículo no lo podemos negar. Pero tampoco podemos negar que si lo recibimos, fue por voluntad de Dios. Entonces dice, a los que lo recibieron y creen en su nombre. ¿Cómo fuimos capaces de ejercer eso, esa voluntad, esa libertad, esa responsabilidad? Dice, no por voluntad de varón, no por sangre, sino de Dios. Dios, el Padre de las luces, nos hizo nacer de nuevo, hermanos. También ese versículo, el de Santiago 1:18, nos deja una enseñanza también contundente sobre sola gracia. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Dónde está mi parte? ¿Qué hice yo? Nada. ¿Qué es eso? Sola gracia. Santiago también es sola gracia. Algunas personas ven en Santiago como solo obras y gracia, o gracia más obras, fe más obras. Todos los autores de la Escritura son sola fe, sola gracia. Bueno, que nos quede clarísimo, hermanos y amigos, no es por nuestra voluntad, no es por nuestras obras, más bien es por la voluntad de Dios y por las obras de Cristo. Decía Pastor Sproul, yo soy salvo por obras de Cristo. Así es, por obras de Cristo. Vamos a Efesios 1:11. Dice, en Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Más claro. Pero fíjense, fuimos hechos herederos. Para el apóstol Pablo, ¿qué es la iglesia? Miren que el concepto de iglesia es tan rico que no basta una sola definición, sino necesitamos muchos pasajes para definirlo. Santiago dice que son primicias, Pablo nos está diciendo que son herederos. Eso es la iglesia. De todas maneras vemos que fuimos escogidos en Cristo conforme al designio de la voluntad del Padre. Entonces, la decisión, ¿quién la tomó? Dios, no el que nació de nuevo. Cuando nosotros nacimos, nosotros decidimos nacer. Cuando nacimos físicamente, aportamos algo. ¿Cómo vamos a decidir? ¿Cómo vamos a aportar para nacer de nuevo espiritualmente? Tampoco. Bueno, entonces, hermanos, nadie puede hacerse nacer de nuevo, solamente por voluntad del Señor. Vamos a Salmos 22:9. Mire ese pasaje bellísimo. Dice, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fui encomendado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Ese es otro de los pasajes que nos enseñan sobre la salvación de los niños. Muy interesante. Pero no es el tema de hoy. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que Él es mi Dios desde el vientre. ¿Cómo es eso posible? Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y al habernos escogido, aunque yo no tenía ni idea de nada,
Él sí lo sabía todo porque Él me formó cumpliendo el designio de su voluntad. Él estaba formando a un escogido en el vientre. Por eso es nuestro Dios desde el vientre. Bueno, nos hizo nacer. Mire, me sacaste del vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Vea que todo el énfasis, toda la fuerza del versículo recae en Dios. Yo salí del vientre y yo creí en ti. No, dice, tú eres mi Dios. O sea, es como si dijera, yo soy tuyo desde que está en el vientre. Juan 3, versículo 3. Este pasaje es muy conocido, también ya lo hemos tocado muchas veces y todavía falta mucho más, ¿no?, por estudiar este pasaje tan infinito. Pero voy a decir lo siguiente. Fue una noche, un hombre llamado Nicodemo se acerca con curiosidad y expectativa a Jesús. Quiere saber si Él es el que había de venir, quiere conocer y aprender porque ve que sabe y tiene sabiduría sobrehumana. Entonces nos fijamos, por ejemplo, en el versículo 2, dices que nosotros reconocemos que tú sabes que tú eres maestro, eres de Dios. Hermanos, el Señor pudo haber aprovechado eso para, quién sabe, o sea, haber hablado, por ejemplo, de su reinado, de sus atributos divinos, pero no. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? El Señor corta el tema. Él es el que dice qué es lo que van a hablar. Versículo 3 dice, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le cambia el tema abruptamente. Si yo queremos saber cómo evangelizar, ¿cuál es la manera correcta de evangelizar? Aquí el Señor nos dio una clase de evangelismo. Acá. Uy, es que ustedes son muy estudiosos de la Biblia. Ustedes como que viven la palabra mucho, no hay libertinajes. Ustedes, cambiemos el tema. No puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Eso es lo que el Señor estaba haciendo con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. ¿Qué es la iglesia entonces? También el reino de Dios. ¿Qué decía Santiago? Las primicias. ¿Cómo hacemos para ser parte del reino? Ese reino de primicias de Dios, naciendo de nuevo. Versículo 4. Y bueno, ¿y cómo se hace eso? Uno le evangeliza a alguien, ¿no? Es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué le digo eso si él no puede hacer nada para nacer de nuevo? Porque el poder está en la palabra, en la predicación del evangelio. Entonces dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Versículo 5, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué decía Juan 1:13? No por voluntad de varón ni por sangre, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaría si la salvación fuera por sangre? Si la salvación fuera por sangre, estamos fuera, porque ninguno somos de la descendencia de Israel. Si la salvación, hermanos, fuera por voluntad humana, pues hermanos, tampoco estaríamos aquí. Nuestra voluntad nos gana muchas veces para ir a lo malo. Bueno, otra cosa, si yo naciera de nuevo por mi voluntad cambia. Yo cambio de opinión muy seguido. Yo puedo cambiar de temperamento fácilmente. Un día yo puedo sentir algo y al otro día cambiar de sentimiento. Un día tengo voluntad de hacer algo, al otro día ya me quitan las ganas. Si naciéramos de voluntad de varón, esa voluntad de varón cambia, hermanos, es muy voluble. Qué bueno que sea por voluntad de Dios. Un día decidí aceptar a Cristo y al otro día ya me aburrí. Como Él me recibe, pues vengo después. Ese es el imaginario, hermanos, de muchas personas que tratan de poner el énfasis en las decisiones. Dice, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué decía? No por voluntad, no por sangre, sino de Dios. Si alguien nace de nuevo,
nace de Dios, nace por obra del Espíritu Santo, ese va a durar, ese va a perseverar, porque ese sí es hijo de Dios. Dios no va a cambiar de opinión. ¿Qué decía ahorita Santiago? El Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia de opinión. Él no tuvo una voluntad un día y al otro día cambió de voluntad. Él es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él de su voluntad me hizo nacer de nuevo, ¿qué va a pasar conmigo? Me garantizará el Señor perseverar como hijo suyo hasta el final. Bueno, versículo 18 dice: Él, de su voluntad, dice, hemos visto esas dos líneas. También dice, nos hizo nacer. El Espíritu Santo es el que hace la obra de regeneración. En ese sentido, hermanos, cuando dicen Padre de las luces, no solamente está hablando de Dios Padre, sino también se incluye a Dios Espíritu. Y también a Dios Hijo. Versículo 18, nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra de verdad. La palabra es la única manera por la que el Espíritu Santo nos va a dar el único instrumento. Hay un instrumento para nacer de nuevo: la fe, arrepentimiento. Fe, arrepentimiento, que son una sola. Pero ese instrumento, ¿cómo lo tengo? ¿Cuánto vale? ¿Dónde lo consigo? Por la palabra de verdad. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo y le manifiesta el Evangelio, Nicodemo estaba ahí, hermanos, escuchando la predicación del Evangelio. Y él no tenía que volverse al vientre de la mamá. Él no tenía que ir a hacer un estudio exhaustivo para nacer de nuevo. Estaba naciendo de nuevo ahí mismo, escuchando el Evangelio. Es por escuchar el Evangelio, hermanos. Entonces, Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Cómo hace Dios para cumplir lo que un día decretó? Por la palabra de verdad. La palabra de verdad es el medio de salvación. Bueno, luego dice, para que seamos primicias de sus criaturas. El concepto de primicias en el Nuevo Testamento es casi nulo. De hecho, cuando se habla de primicias en el Nuevo Testamento, está hablando alegóricamente, o sea, está hablando simbólicamente, está representando algo. Eso es un ejemplo. Aquí no nos está hablando de llevar primicias a la iglesia, no nos está hablando de llevar primicias al templo, está hablando de que la iglesia es las primicias. O sea, en el Nuevo Testamento las primicias ahora tienen un concepto, una definición distinta. ¿Qué eran las primicias? Si quieren, anoten las citas. Éxodo 23:16, Éxodo 34:22, Levítico 19:23 al 25, Números 15:20 al 21, Deuteronomio 18:4. En todos esos versículos aparecen primicias. ¿Qué eran las primicias en resumidas cuentas? Era una ofrenda especial. Santa. O sea, lo que es primicias no podía cogerse de ahí y después lo reponía. No. Era una parte, un fruto apartado. Era preciosa. ¿Dónde se ofrecía? En el tabernáculo. Bueno, ¿qué era? Producto de la tierra, producto de las labores agrícolas, incluso los hijos mayores, ¿cierto? La primera cría de las vacas, la primera cría de los terneros, todo eso eran las primicias. Santiago está diciendo que nosotros somos primicias.
¿Qué significa eso, pastor y maestro Santiago? Entonces, hermanos, vamos a mirar un paralelo entre ambas primicias. En el Antiguo Testamento, los israelitas llevaban la primicia al sacerdote, al tabernáculo. En cambio, estas primicias de Santiago, es el Padre el que las trae, es Cristo el que las ofrece, es el Espíritu Santo el que las gana, y no se la va a ofrecer a nadie más, sino a Él mismo. Es como cuando ya se recibe la primicia y dice: esto es mío, es mi porción, es mi parte, la que yo compré, la que aparté para mí. Bueno, eso es muy especial, hermanos. Esa expresión de primicias ya se había usado antes también para hablar de la iglesia. Jeremías 2:3. Israel estaba consagrada al Señor. Era las primicias de su cosecha. Todo el que comiera de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad. ¿Qué estaba diciendo ya, hermanos, Jeremías? Que la iglesia del Antiguo Testamento ya había sido representada con primicias. ¿Qué decía la Escritura, hermanos? Si uno llevaba primicias y de las primicias uno tomaba una parte y después la reponía, era como estar bajo una desobediencia que conllevaba maldición, porque era una porción que le pertenecía solo a Dios. Entonces Dios está diciendo: mi pueblo es mis primicias. Si alguien le hacía daño, si alguien devoraba algo de ellas, se las ve conmigo. ¿Ven? Eso es lo que significa para Dios las primicias. Y ahora Santiago está usando ese término para la iglesia. Otra prueba más de que la iglesia del Antiguo y la iglesia del Nuevo son uno. No pueden haber dos primicias. Una primicia es la primera cosa que se ofrece. Por lo tanto, es una sola primicia. Le dijo así al Antiguo Testamento a Israel y se lo dice así a la iglesia del Nuevo Testamento. Es un solo pueblo, de una sola primicia. Bueno, vamos a Romanos 11:16. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿De qué está hablando ese pasaje, hermanos? Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: nosotros éramos extraños. Había una vid. Ese era Israel. ¿Y qué hace el Señor? Nos toma a nosotros ramas silvestres y nos injerta en esa vid. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Si las raíces son santas, todo el tronquito será santo. Así que cuando nosotros fuimos anexos al pueblo de Dios, participamos de esa santidad del pueblo de Dios. Vivimos de esa misma savia, nos nutrimos de esa misma savia, de la vid. ¿Sí? También miremos, por ejemplo, Romanos 16, versículo 5. Pablo dice: salúdenme a la iglesia que se reúne en la casa de Prisca y Aquila. Salúdenme a Epeneto, mi amado, que es ¿qué? Primicia de Acaya, para Cristo. ¿Cómo así? ¿Qué es primicia aquí? El primero que se ganó en la región. Es como si Pablo estuviera diciendo: Epeneto fue el primero que se convirtió en Acaya, esa es mi primicia. ¿Sí? Fíjense que la idea es la misma, la iglesia es las primicias. Cada vez que alguien se convierte, es parte de esas primicias. Bueno, vamos a Corintios 16:15.
usando el mismo sentido, dice: hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. ¿Ven? La misma expresión de Romanos 16:5. Los primeros convertidos. Vemos que la iglesia es la porción especial del Padre. La iglesia es porción especial comprada por Cristo, traída por el Espíritu Santo. Bueno, no hay reemplazo. La iglesia no reemplaza a Israel, son el mismo pueblo. Son las mismas primicias. Bueno, vamos a Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Es la iglesia? Miren eso que está hablando aquí también el apóstol Juan en Apocalipsis. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra verdad, ¿cierto? Somos ahora primicias de sus criaturas, decía Santiago. O sea, que entre todas las criaturas de Dios que hay, Dios toma una porción para Él. Eso es lo que está diciendo también Apocalipsis. Dice: de entre todos los hombres, estos fueron redimidos para Dios y para Cristo. Si queremos saber si una persona ha nacido de nuevo, tenemos que mirar si vive para Dios y para Cristo. Porque las primicias son para Dios y para Cristo. Viven para Dios y para Cristo. Su vida es consagrada como las primicias. Entonces, hermanos, la iglesia es un pueblo redimido por Dios, glorificado por Dios, un pueblo consagrado por Dios para Él mismo. Un pueblo que no eligió a Dios, sino que mejor fue elegido por Él. Eso significa las primicias. Entonces, versículo 17. ¿Qué nos había dicho el 17? Toda buena dádiva y don perfecto viene del Padre de las luces. Sí. Santiago nos está enseñando que el mayor regalo, el mayor don de todos que nos puede dar el Padre de las luces es nacer de nuevo. Era una iglesia perseguida, pobre, despreciada. Habían conflictos dentro de la iglesia, pero aún así Dios los amaba de una forma especialísima. Pero es que Dios no me contesta mi oración, no me ha bendecido materialmente, no me ha cumplido lo que mis proyectos. Es que Él es el Padre de toda buena dádiva y todo don perfecto, amén. Sí, pero ya recibimos el mejor del universo. Si es que realmente usted y yo hemos nacido de nuevo, ya somos participantes del mejor don que existe en todo el universo. Ese es el don y la dádiva por excelencia, buena, perfecta, la salvación. Bueno, y fuimos engendrados, nos hizo nacer, engendrados, sin que nuestra voluntad sirviera ni siquiera como intermediaria, ni siquiera como condición previa, o sea, como hemos hablado en nuestras clases de discipulado, es que Dios sabía que iba a creer, por eso fue que lo escogió. No, Él de su voluntad, a través de su palabra. Así que, hermanos y amigos, las personas son salvadas, son anexas como primicias de Dios solamente por la predicación del Evangelio. Vamos a Romanos 8:23. Dice: no solamente gime la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Ven? Vimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en estas primicias.
Definitivamente la iglesia no se puede despreciar o menospreciar de ninguna manera. El Dios Trino participó en su construcción y sigue participando. Nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Miremos 10:17, ahí mismo de Romanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, somos primicias del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nacimos por la palabra, por oír, con fe. ¿Cómo se ganó la fe? ¿Cómo se obtuvo? Fue un regalo divino que se obtuvo cuando nos predicaron la palabra. Ese fue el momento exacto en que el Padre regaló el don. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. O sea, sin oír no hay fe. Y no hay fe sin palabra. 1 Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo cuando Él vuelva. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Hermanos, en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. En el Nuevo Testamento hubo resurrecciones. O sea, Cristo no fue el primero en resucitar, porque dice que es el primero. Porque, hermanos, todos los que resucitaron volvieron a morir. En cambio, Cristo resucitó como la primicia del día de la resurrección de todos, como una prueba, como un demo, como una muestra de eso que va a ocurrir en el futuro, en la segunda venida. Así que vea que la iglesia es tan importante, las primicias somos tan importantes que hasta Cristo hace parte de ellas. Cristo hace parte de las primicias. Por eso Él fue el primero en resucitar. ¿Qué decía Romanos 8:28? ¿Se acuerdan? Que todas las cosas obran para el bien, los que conforme a su propósito son llamados. Luego decía, para formarlos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito, la primicia. Bueno, vamos a 2 Corintios 6:7. Bueno, en este versículo volvemos a mirar el tema de la palabra. Dice, ¿cómo era la obra apostólica? Dice, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Qué había dicho Santiago? Nos hizo nacer, ¿qué? Por la palabra de verdad. Aquí está Pablo diciendo que la palabra de verdad es la predicación del Evangelio. ¿Sí? Vamos a Colosenses 1:5. De esta esperanza ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio. Énfasis, hermanos. Palabra verdadera, oír la palabra, palabra de verdad. Efesios 1:13 dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de su salvación. Y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven? La palabra de verdad, la palabra de verdad, el Evangelio. Ese es el Evangelio, hermanos. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué dice Santiago? De su palabra, de la palabra de verdad, toda esta. El evangelio, el mensaje evangélico, la obra de Cristo, hablar del arrepentimiento, de la fe salvadora. Ese es el mensaje que Dios emplea para darle la salvación a las criaturas. ¿Qué decía Santiago? Somos primicias de sus criaturas, primicias de las criaturas. Esa frase, ¿qué significa? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos primicias de sus criaturas, o sea, nuevas criaturas. Es el mismo concepto con términos diferentes. Todos los autores de la Biblia están apuntando a lo mismo, a la salvación en Cristo, a la obra que hace el Espíritu Santo en los redimidos, que son la iglesia. La iglesia son la novia, el edificio, las piedras vivas, las primicias. Todo eso es el pueblo del Señor. Esa es la naturaleza del pueblo de Dios. No es ni menos. No es un garaje. Hay otras expresiones muy tremendas que emplean contra la iglesia del Señor, y es normal que las recibamos. Hace poco escuché una expresión que hacía muchos años no escuchaba, popular: chuzo. Que la iglesia es un chuzo. Impresionante. Está diciendo que las primicias del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por las que Cristo vino, son eso. ¿Qué decía Jeremías? Todos los que coman o devoren a mis primicias sufrirán calamidad. Las primicias, hermanos, no hacemos nada, quietos. Digan, hablen y hagan lo que quieran, pero veremos la intervención del dueño. Colosenses 3:10. Dice: revístanse del nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Renovando, eso es la expresión de las criaturas nuevas. Nos vamos renovando poco a poco. No significa que la iglesia seamos el pueblo de los perfectos, seamos el pueblo de los nivel perfecto, completados. Ya. Hermanos, la iglesia no somos ocupados o conformados por lo más excelso. El Padre nos escogió de su sola voluntad, pero ¿qué hay en nosotros? Versículo 9, ahí mismo en Colosenses. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia? Había gente en la iglesia que era mentirosa. No mintáis los unos a los otros, por ejemplo. ¿Sí? Versículo 3, había gente que no se soportaba al otro hermano, no perdonaba. ¿Sí? Versículo 18, habían esposas que estaban cuestionando al marido y no querían sujetarse. Versículo 20, hijos desobedientes también en la iglesia. Versículo 22, esclavos insubordinados. Todo eso estaba en la iglesia. Y no que son las primicias, no que es lo mejor del mundo, porque pues si Dios lo escogió es porque deben ser lo súper excelso. No, hermanos. ¿Qué decía ya Colosenses 3:10? Nos vamos renovando poco a poco, conforme a la imagen del Hijo. Éramos mentirosos, ya no. Vamos luchando y mortificando, matando esa criatura horrible que tenemos en nuestro ser, de la falta de soportarnos, la falta de perdón, la falta de sujeción, la insubordinación. Son solamente ejemplos que leí así, ¿no? Porque ya sabemos que son muchas cosas. Entonces, hermanos, las primicias son santas porque el Padre las apartó para Él. Él dice, esto es mío. Eso hace que esas primicias sean santas. Pero no nos apartó porque esas primicias fueran lo más hermoso del mundo, tan dignas. Él cogió la mejor manzanita, el mejor fruto, el mejor palito, todo está en lo mejor, lo más lindo, el mercado más bonito lo cogió Él. No, hermanos.
de su sola voluntad, por su mera gracia, escogió a muchos de esos frutos de primicias. Muchos estamos con manchas, con cosas, hermanos, que tenemos que abandonar y que poco a poco el Señor nos va renovando por medio de su Espíritu. Entonces, nacer de nuevo es una recreación. O sea, éramos una criatura muerta y viene el Espíritu Santo por medio de la palabra, de la predicación del Evangelio, y nos vuelve a crear conforme a una nueva imagen. Entonces miren que nacer de nuevo se puede definir también de muchas maneras, ¿sí? Engendrar espiritualmente, de voluntad de Dios. Aquí vemos también una recreación nueva, una nueva creación, pues, ¿sí? Entonces, hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia, delante de los ojos del mundo no vale mucho, porque somos juzgados todo el tiempo con criterios humanos. Pero delante de Dios es lo más precioso de la humanidad, porque fue la porción que Él escogió para Él. Para Él. Está impregnada con las vestiduras, el aroma y la sangre de su Hijo unigénito. Para el Señor la iglesia son los engendrados, son sus primicias. Hermanos, esta es la dádiva que todo predicador bíblico ofrece. No les voy a hablar, ni les vengo a hablar, y los predicadores bíblicos no nos ponemos a hablar de que el Padre de las luces, el dador de toda buena dádiva, les va a dar sus sueños. Porque es que Él es el dador de todo don perfecto. Mire, pídele que su marido cambie. Y mire, dígale que su esposa tal cosa. Quiere un hijo, entonces Dios le va a dar, porque Él es el dador de los dones perfectos. Quiere un vehículo, quiere un terreno, pídalo porque... No, la dádiva por excelencia que los predicadores exponemos es la salvación, nacer de nuevo. Todo predicador verdaderamente llamado, ese es su mensaje que anuncia, no más. Lo material y temporal de esta vida no se compara a lo espiritual y eternamente sublime que ofrece Dios a través del Evangelio. No hay comparación. Hay cosas importantes de qué hablar. Lo que hablamos hoy, por ejemplo. Eso sí es importantísimo. Si la iglesia tiene claro esto, podrá enfrentarse con fe a las tribulaciones. Volvamos a un recuento de Santiago. Otra vez Santiago 1. Versículo 2. ¿Qué estaban pasando ellos? Tribulaciones. Tribulaciones, unas pruebas tremendas. No tienen nada, ya no son nada. Habían perdido mucho sus propiedades, sus herencias, sus trabajos. Pero Santiago les dice: ustedes son las primicias de Dios. ¿Cómo es eso posible? Porque el mensaje es espiritual, más que material. Entonces, si la iglesia recibía estas palabras, porque ellos habían oído el Evangelio, ellos eran miembros de la iglesia de Jerusalén, ellos decían: ¿yo por qué estoy atribulado? ¿Por qué la prueba me está aplastando, me está haciendo desfallecer? Si yo soy primicias de Dios, si yo no tenía valor, pero Él me hizo valioso ante sus ojos, si ante Él brillo y soy lo santo y lo consagrado para Él, ¿por qué estoy temiendo? ¿Por qué ya no me gozo? Hermanos, estas palabras eran contundentes a la situación de la iglesia. Esta es la predicación bíblica también. Aquí Santiago no tuvo que hablarnos de ejemplos, no nos tuvo que hablar predicaciones temáticas. Él está hablando del tema y ahí está encerrado todo esto.
Si la iglesia tenemos claro que somos primicias por la palabra del Evangelio, enfrentaremos con fe y esperanza viva las tentaciones, las pruebas, las tribulaciones. Bueno, otra cosa interesante, 1:18, volvamos, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ese tema hay mucho que decir, hermanos. Por ejemplo, un detalle. Esa palabra en griego, palabra, es logos. El logos de Juan 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo, el logos. ¿Ven otra vez la obra trinitaria? ¿Qué nos decía Efesios? Primicias del Espíritu. Y ahora nos está confirmando, dice, nos hizo nacer por la palabra verdad. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Palabra viva. La que nos hizo nacer de nuevo realmente, Él. Porque si yo predico un evangelio, entre comillas, con E minúscula, un mensaje religioso, donde mi enfoque está en el cambio de las vidas de las personas, o en los beneficios que Dios puede llegar a dar, estoy quitándole la vida al mensaje. Porque lo que le da sentido al mensaje del evangelio es Cristo. Cristo es la vida y la verdad de la palabra, siendo Él la palabra misma. Entonces, cuando compartimos la palabra, tiene que estar Cristo ahí, no como una muletilla. Cristo te ama. Cristo sabe lo que sientes y Él entonces te dará lo que estás pidiendo. Puede eso llegar a ser cierto, como puede llegar que no, hermanos. Ese no es el mensaje vivo del evangelio. El centro del mensaje es Jesucristo como la palabra de vida, Jesucristo como el medio por el cual somos hechos hijos de Dios. ¿Qué decía en el versículo 17? El Padre de las luces. En Génesis, ¿se acuerdan? Decía que el Señor hizo las luces, las lumbreras. O sea que ese pasaje nos está hablando de las estrellas, de los astros, del sol, de la luna. Dios es el Padre de las luces. Él las creó con su palabra. Génesis 1, Juan 1, Hebreos 1, ¿cierto? Pues resulta que nosotros ahora somos esas luces, porque el Padre con su palabra también nos creó a nosotros. Así como aquel día dijo, hayan lumbreras. Él un día nos habló con su palabra y hizo de nosotros lumbreras. El Padre de las luces. Así como las luces las creó por la palabra, así la iglesia nace por la palabra. La palabra es la que ha creado todo desde siempre, tanto el mundo físico como el mundo espiritual. Es la palabra, sola escritura, sola palabra, logos. Bueno, así que hermanos, cuando Dios habló y dijo, haya lumbreras, Él no pidió permiso a las lumbreras, ni tampoco tomó material prestado de la luna para crear otras lunas. No, su palabra se dijo, su palabra se cumple y salen los astros por su palabra. Así también nosotros, hermanos, nacimos de nuevo sin mediar voluntades externas, que de hecho no existían, porque si yo no había nacido de nuevo, yo era inexistente, estaba muerto. ¿Qué voluntad tiene un muerto? No puede mediar algo que no existe. Entonces, hermanos, sin mediación de voluntades externas, inexistentes, Dios otorga el nuevo nacimiento a todo aquel que crea en el Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Volvamos a Juan 3. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. 9. ¿Cómo puede hacerse esto?, pregunta Nicodemo. Jesús responde, versículo 10. Tú eres maestro de Israel, ¿no sabes esto?
Versículo 12. Si les he dicho cosas terrenales, no creen. ¿Cómo creerán si les digo cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hermanos, esa fue la predicación evangelística por excelencia. Ahí está. El Señor hasta le está diciendo lo que Él va a hacer, que va a ser levantado, que para que todo aquel que en Él cree. El Señor es el que está diciéndole esto a Nicodemo. Ese es el mensaje del Evangelio, ahí está. Debes nacer de nuevo. No te maravilles, tienes que nacer del Espíritu. ¿Cómo se hace eso? Por la palabra, ya lo hemos visto. ¿Sí? Versículo 12 decía por palabras espirituales, la palabra. Versículo 13, ¿y la palabra qué es? Hablar de Cristo. ¿De dónde viene? ¿Quién es? Nadie subió al cielo sino el que descendió. Se está diciendo que hay Dios vino y Dios lo ascendió otra vez. El Hijo del Hombre, sí, un título divino, mesiánico. Versículo 14, la obra que hizo, que en el desierto la serpiente fue levantada, todos los que la miraban se sanaban. De la misma manera Cristo, cuando se levantaba en la cruz, todo el que mira esa cruz es salvado también. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Ese es el mensaje que nos hace nacer de nuevo.